¿Y dónde fue que empezó a volar este mensaje del primer ángel? Así también el día de ayer vimos este segundo mensaje angélico, en el cual se daba que debía caer Babilonia. Sí, aquí hay un pedido antes de poder comenzar. Oración por la salud del hermano Johan, ¿puede ser? Johan Juli Tairo. Así. Creo que después está. Ah, ok. Vamos a hablar después por esta persona. Así vimos también el día de ayer el mensaje del segundo ángel, cómo representa esa caída y cómo nosotros podemos llegar a decir en nuestra vida ha caído Babilonia. ¿Qué representa Babilonia? No es Babilonia un lugar sectorizado, sino más bien que Babilonia puede estar dentro de nuestros hogares. Así vimos cómo representaba este segundo ángel, cómo el mensaje del primero, el segundo, fueron también rechazados por los hermanos de ese entonces, en la época del 40 al 44. No pudieron soportar esta verdad. Vimos también el día de ayer que este es el mensaje que trae del Evangelio eterno. Vimos que no es un mensaje nuevo, sino que es el mensaje que trajo el Señor Jesús desde las edades eternas. Vimos también que Pablo predicaba el Evangelio eterno y aconsejaba al pueblo de los Gálatas a no seguir otro evangelio diferente. Y cuando hablamos diferente, ayer estuvimos viendo las características que significan seguir un evangelio diferente. Porque el mensaje de los tres ángeles conlleva un mensaje de unidad. No podemos tocar ciertas partes y otras obviarlas por lo fuerte o porque nos lleva o nos conlleva a tener una vida santificada. Vimos entonces en estas noches el mensaje del primer ángel, vimos cómo se manifestó en el movimiento de William Miller y vimos ayer el mensaje del segundo ángel. Hoy vamos a entrar entonces a Apocalipsis 14, versículo 9 en adelante. Acompáñenme en la lectura. Vamos a abrir nuestras Biblias. Acostumbrémonos a traer la Biblia y el himnario para abrir, leer, comprender en el tiempo en el que estamos viviendo. El tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, o recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo decía, el versículo 13: escribe, bienaventurados de aquí en más. Los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Santo Espíritu. Descansarán de sus obras, de su trabajo, porque sus obras con ellos. La advertencia más terrible que puede escuchar la tierra en cuanto a este último mensaje declarado en Apocalipsis 14. Allí la gran advertencia que nos da en el libro de mensajes selectos, podemos leer: el mensaje del tercer ángel debe darse en forma directa, debe mantenerse libre hasta de la menor parte de invenciones vulgares y miserables representadas por las teorías de los hombres, preparadas por el padre de la mentira y disfrazadas como estaba la serpiente de brillantes colores
valores utilizadas por Satanás como medio de engañar a nuestros primeros padres. Así es como Satanás procura colocar su impronta sobre la obra que Dios desea que permanezca con toda pureza. Sigue diciendo en este libro, Mensajes Selectos, allí podemos encontrar en el capítulo 12 los 3 ángeles y el otro ángel. En relación con las enseñanzas erróneas, los movimientos falsos, con frecuencia, protagonista identifica su mensaje y su obra con la del otro ángel, el cual se encuentra en Apocalipsis 18:1. Algunas enseñanzas erróneas presentado a lo largo de los años han implicado asimismo los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Tal fue el caso en una situación enfrentada en el año 1896. Aunque esto se ha predicado ya hace mucho tiempo, mis hermanos, todavía no hay una comprensión total. Y si hubiera una comprensión total, no hace su obra de purificación en cada uno de nosotros. Porque ayer vimos que el segundo ángel revela los resultados de aceptación y rechazo del Evangelio. Rechazo es cuando el Señor da sus testimonios cortos y directos, pero el pueblo se niega a ese mensaje. No solo es decir, sí, yo creo, sino que la vida misma de uno dirá si ha creído en este mensaje, si lo acepta. ¿Vale las palabras? No. Lo que yo diga vale en el juicio. Yo puedo decir el juicio delante de Dios, yo soy acepto, pero no, yo no voy a ser medido y enjuiciado por mis palabras, sino por el peso que yo tengo. Aún no se puede decir que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado de beber a todas las naciones. La caída de Babilonia, dice el libro América en la Profecía, allí en el capítulo El Fuerte Pregón, no será completa, sino cuando la iglesia se encuentre en este estado. Y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio que va a suceder siempre es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 que dice ha caído. Eso aún está reservado en el porvenir. Claro, la caída todavía no ha sucedido. Todavía el símbolo, la estatua sigue de pie. ¿Cuándo cae? Cuando el reino de Dios, en forma de simbolismo como piedra, cae sobre la imagen de Daniel 2 y la destroza, porque ha hecho beber a todas las naciones. Entonces, ¿cuándo es el momento en que la piedra cae sobre los pies de la imagen? Cuando Babilonia haga beber a todo el mundo de su vino. Eso está en el porvenir. Pero no crean que es un porvenir de miles de años. Hermanos, estamos pronto a entrar a ese tiempo. Y hay algunos, hermanos, que están bebiendo de ese vino. ¿Qué produce el vino? Como dice Oseas capítulo 4, verso 11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Oseas capítulo 4, 11. Esto puede anotarlo como textos de cabecera sobre el vino. Prostitución, vino y aguardiente se han hecho dueños de su mente. Y más esclarecedor todavía aún, Efesios capítulo 5, verso 18. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Otro libro
inspirado de Ellen White, al principio de su carrera, allí llegó para ellos, una prueba decisiva de carácter. Se dispuso que comieran de la comida y bebida del vino que llegó de la mesa del rey. Esto se refiere a Daniel capítulo 1. En esto el rey pensó en darle una expresión de su favor y de su solicitud por su bienestar. Pero habiendo sido ofrecida una porción a los ídolos, la comida de la mesa del rey estaba consagrada a la idolatría. Asimismo, el capítulo 1 de Daniel, aunque es historia y ha pasado en el tiempo, todavía sigue vigente. Babilonia nos quiere dar su alimento, alimentos rápidos, alimentos en bolsa, bebidas Coca-Cola, Inca-Cola, Fanta, todas esas bebidas que van batallando el alma y la salud. ¿Y para qué Babilonia da ese alimento y esa bebida del rey? Para que nosotros no podamos comprender lo que estamos leyendo. No se puede entender lo espiritual carnalmente. Cuando Cristo venció, cuando los reformadores vencieron el pecado, todos ellos entendieron que deben vencer en lo espiritual, lo carnal. Una vida espiritual para que podamos vencer la idolatría. Y se consideraría que uno de ellos ofrece un homenaje a los dioses de Babilonia. En tal homenaje, la lealtad a Jehová prohibió que Daniel y sus compañeros se unieran. Incluso una mera pretensión de comer la comida o beber el vino sería una negación de su fe. Lo mismo pasa hoy. ¿Qué comemos y qué bebemos? Eso es lo que trae el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Pastor, tiene que ver la salud con el mensaje de los tres ángeles. Claro, es el brazo derecho. No podemos hablar del mensaje de los tres ángeles cuando no hay una alimentación que santifica. ¿Para qué sirve la alimentación, pastor? ¿Para qué sirve? Hay algunos que toman la alimentación para verse más delgados, figuras más hermosas, para salir mejores en las fotografías. ¿Para qué sirve la reforma pro salud? Tal vez para vivir, tal vez unos años más, para no tener enfermedades. Eso, claro, lo podemos decir en el contexto de las personas que no conocen de la palabra de Dios. Pero para su iglesia, la reforma pro salud santifica. Santifica el habla, santifica la mirada con que miramos a nuestro prójimo. Hay hermanos que miran a su prójimo y parecería que lo están cortando en pedazos. Y si ellos no están haciendo la reforma pro salud, déjenme decirle, hermanos, que no sirve para nada. Porque la reforma pro salud tiene que hacer su transformación en Dios, purifica la iglesia. Nuestros temperamentos debieran ser de cordero, no de dragón. Nosotros nos enojamos fácilmente por una dieta carnívora, una dieta en exceso de azúcar que nos hace enfurecer, nos hace enojar cuando hablamos contra otro prójimo. No podemos tener calma. Y nuestro hogar se vuelve un campo de batalla bélico. ¿Por qué todo esto, hermano? ¿Por qué? Porque nuestra alimentación, y a veces en las iglesias, déjeme decirlo, a veces estamos escuchando de frente las predicaciones y a veces nos agarra sueño y nos dormimos en la iglesia. Y el Señor también tiene consejos para los hermanos que se duermen en la iglesia. Mucha azúcar dentro del pueblo de Dios. Es lo que hace que la atención se pierda. 5, 10 minutos y me quedé dormido. Eso es lo que produce Satanás, para que no escuchen el mensaje. Pero cuando vamos a nuestro trabajo, cansados y abatidos, y no nos dormimos, ¿sí o no? Eso es lo que debe dejarnos como enseñanza el capítulo 1 de Daniel. En tal homenaje, la lealtad a Jehová prohibió que Daniel y sus compañeros se unieran.
¿Sí? Estos eran los principios. Por eso, hermanos, que tenemos que decir, ha caído Babilonia. Babilonia no tiene nada que ver conmigo. El enemigo no va a encontrar asidero cuando no me estoy preparando. No va a encontrar dónde acusarme. Él no va a decir, el hermano está haciendo eso, está haciendo aquello. No va a tener nada en nosotros. Sigo leyendo. El gobierno de Israel era una teocracia, es decir, el gobierno de Dios directamente. Cuando Israel y Judá violaron repetidamente la ley de Dios, rechazaron su gobernación, el Señor finalmente se retiró de él, su gobierno directo, y los dejó a lo que ellos deseaban, sujeción al hombre. Así ellos llegaron bajo el sucesivo dominio de Babilonia, Medo-Persia, el imperio griego y finalmente Roma. Desde entonces no ha habido ningún gobierno en ningún lugar al que Dios haya delegado la autoridad que le dio al rey de Israel en los días de la teocracia. La Biblia enseña una separación de iglesia-estado, Mateo 22, y por lo tanto libertad religiosa para todo. Los gobiernos terrenales no pueden forzar la conciencia, usurpar el lugar reservado a Dios solo en la teocracia de Israel. No será sino hasta la segunda venida de Cristo que Dios vuelva a establecer su teocracia. Hasta entonces, los hombres no deben arrogarse la autoridad sobre la conciencia humana que Dios le ha confiado. No podemos manipular la conciencia de los hermanos. Usted me hace caso porque yo soy anciano de iglesia. Nadie le dio esa autoridad de manipular. Usted se me calla porque yo soy el pastor. Nadie le dio esa autoridad. Sigamos leyendo. Cartas y manuscritos. Volumen 11. Posiblemente alguno de los hermanos esté diciendo, ¿de dónde saca estos libros? Y yo pregunto, ¿por qué la iglesia no los muestra? 15, el año 1896. En estos últimos días es nuestro deber averiguar el significado completo de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Me están acompañando? Averiguar, comprender el significado. Todas nuestras transacciones deben estar de acuerdo a la palabra de Dios. Los mensajes del primero, segundo y tercer ángel están todos unidos. Y se muestran, se revelan en el capítulo 14 de Apocalipsis, desde el 6º verso hasta el final. Todo el evangelio debe ser proclamado al mundo, mis queridos hermanos. Aquellos que son considerados sabios, que son exaltados, puestos de confianza, pueden verse tentados a tomar el curso que tomó el rey de Babilonia, sino que sean enseñados por el trato del Señor con este rey. Comprendan que toda la gloria humana se manchará. Dios dejará que los hombres, con sus propias ideas exaltadas, demostrará que la sabiduría de los hombres es una locura. Dios quiere que los hombres aprendan a través de experiencia de otras personas, que la imaginación no está al día con Dios. El Señor pone su sello sobre aquellos que ¿qué? Edifican su carácter. De acuerdo con el modelo. ¿Qué modelo? Que se les mostró en el monte. Estamos seguros solo si seguimos a Jesús y bebemos de la fuente de sabiduría pura y sin mancha. La lección que el Señor quiere que toda la humanidad aprenda de la historia del rey de Babilonia es que todos los que andan con orgullo, exaltación propia, Él es capaz de humillarlo. El castigo que llegó sobre el rey de Babilonia forjó reforma en el corazón del rey y lo transformó en carácter. ¡Ay de nosotros si hay orgullo! ¡Ay de nosotros si hay exaltación propia! Pastor, ¿cómo yo puedo saber? Podemos saber cuando se presenta la palabra de Dios
y nosotros obedecemos prestamente sin saber las consecuencias. Antes de su humillación era tiránico en sus tratos con los demás, pero ahora el monarca, dominante y feroz, se ha transformado en un gobernante sabio y compasivo. Antes de su humillación desafió, blasfemó ¿contra quién? ¿Me están siguiendo? Contra Dios del cielo. Contra Dios del cielo. Pero ahora reconoce su poder. ¿Busca qué? Fervientemente promover la felicidad de sus súbditos. Por fin el rey había recibido su lección. Allí podemos leer, a ver si lo encuentro aquí. Allí dice en el capítulo 4 del libro de Daniel, verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Palabras del rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 4. En la experiencia de Nabucodonosor se contiene una lección a la que debemos prestar atención, no sea que caigamos en la tentación. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros y debemos ¿qué? Velar. ¿Qué significa que debemos velar? ¿Qué es velar? Cuando ustedes leen velar, ¿leer qué? Verbo. Y prestar atención ¿a qué? Todos estos verbos que a veces no sabemos qué significan, que se nos dan en los libros de Daniel y Apocalipsis. Por eso estamos leyendo eso. En el libro Primeros Escritos, hablando sobre otra ilustración, me fue mostrado, dice, el interés que todo el cielo se ha tomado en la obra que se está realizando en la tierra. Jesús comisionó a un ángel poderoso para que descendiese y amonestase a los habitantes de la tierra a prepararse para su segunda aparición. Cuando el ángel dejó la presencia de Jesús en el cielo, iba delante de él una luz excesivamente brillante y gloriosa. Se me dijo que su misión era alumbrar la tierra con su gloria y avisar al hombre de la ira venidera de Dios. Estamos viendo Apocalipsis 18. Algunos parecían estar muy serios, mientras que otros se sentían arrobados de gozo. Todos los que recibían la luz volvían el rostro al cielo y le glorificaban. Déjame salir a un segundo de aquí y quiero leerles este capítulo de Primeros Escritos, página ¿cuánto decía? 252. Movimiento ilustrado. Sí, es eso, me parece, ¿no? Otra ilustración. Satanás y sus ángeles se hallaban atareados tratando de apartar a tantos como pudiese de la luz. La compañía que la rechazaba fue dejada en tinieblas. Vi que el ángel de Dios observaba con el más profundo interés a los que profesan, dicen, yo soy del pueblo de Dios, para tomar nota el ángel del carácter que desarrollaba
conforme le era presentado el mensaje de origen celestial. A medida que muchísimos de los que profesaban amar a Jesús se apartaban del mensaje celestial con escarnio y odio, un ángel que llevaba un pergamino en la mano anotaba las vergonzosas acciones de las personas. Todo el cielo se llenaba de indignación de que Jesús fuese así despreciado por los que profesan seguirle. Claro, mis hermanos, hoy estamos en un tiempo en que cuando Dios habla a su pueblo, el hombre murmura, el hombre se queja. Dios quiere hombres que acepten la palabra de Dios, aunque no la entiendan. Mis queridos hermanos, en el cielo, los ángeles, serafines y querubines, cuando Dios da un mandato, ellos no se ponen a dudar. No se ponen a confrontar la orden. Obedecen prestamente la orden que se les está dando. Nosotros, hermanos, que estamos aquí en la tierra, rezongamos mucho como el pueblo de Israel en el desierto. Duros de cerviz, decía la palabra escrita inspirada. ¿Cuándo será que el pueblo callará y obedecerá a su verdadero Dios? Vi que el chasco sufrido por los que habían estado confiando, cuando no vieron a su Señor en el tiempo que le esperaban. Había sido el propósito de Dios ocultar el futuro, llevar a su pueblo a un punto de decisión. Si no se hubiese predicado un tiempo definido para la venida de Cristo, no se habría hecho la obra que Dios quería ver cumplida. Satanás está induciendo a muchísimos mirar de lejos hacia el futuro en espera de grandes acontecimientos. Claro, cuando yo veo grandes terremotos, cuando veo que la tierra se sacude, ahí me voy a querer convertir. Ahora voy a querer dar el mensaje a mi prójimo. Tarde, muy tarde será para el pueblo de Dios. Pero no será tarde para los obreros de la hora undécima, que vendrán de otras iglesias. Todo el trabajo y la luz que los adventistas han rechazado por años, ancianos, uniones, pastores, se han puesto en contra del mensaje del tercer ángel. Ahora estos hombres iluminados y traídos de otros pueblos, gentiles, ahora ellos estarán a la altura de la luz que Dios pide. Él dice que sus instrumentos sean santificados. Por eso que el Señor tiene que llamar a otro pueblo. Muchos del pueblo adventista se unirán e irán a engrosar las filas de Satanás. Mis queridos hermanos, esto es muy solemne. Cuando el tiempo pasó, los que no habían recibido plenamente la luz del ángel se unieron con ellos que habían despreciado el mensaje. Abrumaron de ridículo a los que estaban chasqueados. Los ángeles tomaron nota de la situación de los que profesaban seguir a Cristo. El transcurso del tiempo definido los había probado. Muchos fueron pesados en balanza y hallados faltos. ¿Cuántos hoy en día son pesados en la balanza? Mis hermanos, no nos quedemos con las falsas seguridades porque nuestros nombres están en la iglesia adventista, vamos a ser salvos. No nos quedemos tranquilos porque realizamos la Santa Cena en la iglesia o nos lavamos los pies con los hermanos. Dios está buscando otra calidad. ¿Qué calidad? Hombres que sean santificados. La iglesia no da seguridad de nada. Lo que da seguridad es si la persona tiene a Cristo Jesús. El que me ama, guarda mis mandamientos. En alta voz ellos aseveraban, somos cristianos. Y sin embargo, no había casi detalle alguno en que siguieran a Cristo. Satanás se reía por la condición de los que profesaban seguir a Dios.
Los tenía bien sujetos en su trampa. Habían inducido a la mayoría a dejar la senda recta y estaban intentando ascender al cielo por otro camino, el cual no iba a Cristo Jesús. Los ángeles veían a los santos puros y mezclados con los pecadores de Sión, con los hipócritas que amaban el mundo. Habían velado sobre los verdaderos discípulos de Jesús, pero los corruptos estaban afectando a los santos. Aquellos cuyos corazones ardían de intenso deseo de ver a Jesús, les prohibían sus profesos hermanos que hablasen de su venida. ¿No pasa lo mismo hoy en día, hermano? No nos obliga a callar de la segunda venida de Cristo. Es que Cristo está viniendo. Se cierra el tiempo de gracia y nosotros no estamos preparados. No estamos. Aquellos cuyos corazones ardían de intenso deseo de ver a Jesús. Los ángeles veían la escena y simpatizaban con ese residuo que amaba la aparición de su Señor. Otro poderoso ángel fue comisionado para que descendiese a la tierra. Jesús le puso en la mano algo escrito y cuando llegó a la tierra clamó: ¿ha caído? Ha caído. Entonces vi que los que habían sido chasqueados alzar nuevamente los ojos al cielo, mirando con fe y esperanza en busca de la aparición de su Señor. Pero muchos parecían estar en un estado de estupor, como si estuvieran dormidos. Sin embargo, yo, al ver rasgos de profunda tristeza en su rostro, los chasqueados veían por las Escrituras que estaban en el tiempo de demora y que debían aguardar con paciencia el cumplimiento de la visión. La misma evidencia que los había inducido a esperar a su Señor en el año 1843, los inducía a esperarlo en el 44. Los que habían rechazado el mensaje del primer ángel y se habían opuesto a ella, perdieron la luz del segundo y no pudieron ser beneficiados por el poder y la gloria que acompañó el mensaje. Aquí viene el esposo. Jesús se apartó de ellos con su sello, porque le habían despreciado y rechazado. Los que recibieron el mensaje fueron envueltos por una nube de gloria. Tenían muchísimo ofender a Dios. Y mientras aguardaban, velaban, oraban para conocer su voluntad. Vi que Satanás y sus ángeles procuraban separar al pueblo de Dios de esta luz divina. Pero mientras los que aguardaban apreciaban la luz, mantenían los ojos levantados de la tierra a Jesús, Satanás no podía entonces privarlo de sus preciosos rayos. Mis queridos hermanos, podemos volver a leer este libro en nuestra casa. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, están leyendo el libro Primeros Escritos? Por eso que Dios nos ha traído aquí. Por eso que estamos aquí en Santo Tomás. Para que el día de mañana no haya excusa. Pero a mí en Santo Tomás nadie me dijo la verdad, ¿no? El Señor va a decir: a ver, yo envío un pecador para que les venga a hablar a ustedes. ¿Y cuántos de ustedes aceptaron el mensaje? Ha caído. Así como Jezabel fue tirada, símbolo de Babilonia. Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 33. ¡Echadla abajo! Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó la pared y en los caballos, y él la atropelló. Isaías 21:9. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2,
Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Allí en el periódico Sign of the Times, Señales de todos los tiempos, el 25 de junio de 1874, cuando los pecados de Babilonia llegan al cielo, cuando la ley de Dios finalmente sea invalidada mediante la legislación humana, dice el periódico Sign of the Times, materiales de 1888. Y creo que yo estoy nombrando libros que la iglesia no muestra. Hermanos, estos libros están hace muchos años. ¿Por qué esconden la luz? ¿Por qué no se muestra toda la luz? Para que el pueblo pueda tener conocimiento. Porque el pueblo siempre va a fenecer por falta de conocimiento. Es necesario que se le muestre el conocimiento. Y una vez que llegado al conocimiento a los miembros laicos, ellos puedan decidir: ¿querés seguir por el camino ancho de la muerte? ¿O querés seguir el camino de la vida? Y el Señor dice: escoge la vida. Dios les ha dado en su lugar, en la línea de la profecía, a los mensajes de Apocalipsis 14. Y su obra no cesará hasta que concluya la historia de esta tierra. No hay otro mensaje. Pastor, ¿es el último? Claro que es el último. Pero no predican. Yo no sé por qué no lo predican. Porque el mensaje de los tres ángeles molesta en nuestra vida. Nos lleva a un reavivamiento y una reforma, de los cuales muchos no están dispuestos a hacerlo. En este caso, Dios es un huésped no bienvenido para nuestra vida. Estos versículos de Apocalipsis 18, del 1 al 2 y el 4, señalan un tiempo en el porvenir, cuando se anuncia la caída de Babilonia. Es cierto que está mucho más adelante. Es cierto que no ha llegado ese tiempo. Pero cuando llegue, y los que pertenecen, los que van a ser marcados por Babilonia, hermano, no seremos salvos. Esto es lo crucial del mensaje de los tres ángeles. Hay poca calidad en nuestros miembros. Hay pereza espiritual. ¿Cuándo, pregunto yo, el pueblo se va a levantar a buscar más almas? No importa las críticas que vengan. Habrá miles de críticas. Muchos se levantarán en contra de ustedes. Familiares de ustedes se van a poner en contra. Los lazos de los familiares se va a cortar. Padre entregará a su hijo, hijo entregará a su padre. Hermanos, ¿sabemos lo que esto significa? Si a veces cuando tenemos un conflicto pequeño como una nuez en nuestro hogar, ya nos ponemos nerviosos, ya no queremos ir a la iglesia, no queremos leer la Biblia. ¿Será que vamos a estar preparados para este tiempo, hermano? Y encima que Dios muestra sus testimonios. ¿Qué hace Satanás? Su último ataque infernal será contra los testimonios del espíritu de profecía. Y ahí el hombre anda pensando, maquinando en su mente, si el lenguaje realmente fue mensajera o no. Todavía en el 2022 estamos con esas ideas. Ya en el tiempo del lenguaje decía, no, Willie White escribe, ella le maneja los manuscritos. A mí no me mueve nadie, ni mi hijo me toca nada. Yo pongo lo que el Señor dice que tengo que poner. Y todavía estamos dudando si el lenguaje es la mensajera. Y hasta nos enseña a no llevar el lenguaje a los púlpitos. Quieren callar el espíritu de profecía. Se quieren poner en contra de Dios. Yo no lo voy a hacer. Mientras yo tenga aliento de vida,
voy a levantar la Biblia y voy a levantar el espíritu de profecía. Amén. Ruede la cabeza o no, eso ya está visto hace muchos años. Pero yo no quiero que el Señor me diga, tú eres un traidor por no decirle la verdad a tu pueblo. Desde que este mensaje dice, fue proclamado por primera vez durante el verano del 44, estas declaraciones unidas al mensaje del tercer ángel constituyen la amonestación. Final. ¿Para quién es la amonestación? A los habitantes. Al mundo. Primeramente para la iglesia bendita, que no está haciendo su cometido. Dios habla a los pastores infieles de la iglesia bendita. Dios habla a los ancianos infieles de la iglesia bendita. Dios habla a los diáconos infieles de la iglesia bendita. ¿Cuándo hemos visto en la iglesia adventista en toda la historia que solamente el diácono levanta la bolsita para cargar dinero? Ellas creen que es toda su obra. Cuando ancianos ya cansados de estar sentados dentro de la iglesia debieran estar viajando de Espinar a Cusco, de Cusco a Arequipa, visitando hermanos. ¿Cuándo el pueblo se va a levantar? ¿Cuándo va a ser su obra? Pregunto yo. Evento de los últimos días. El capítulo de Apocalipsis 18 indica el tiempo en que por haber rechazado, ¿estamos rechazando hoy en día el mensaje? ¿O lo estamos aceptando? La iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel. Y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado ¿a qué? A separarse. Pastor, no me quiero de la iglesia. Bueno, va a tener que salir de las ciudades, déjeme decirle, no de la iglesia. Porque el pueblo que se va a encontrar con el Señor va a estar fuera de las ciudades. Pastor, pero a mí me dijeron que hay que hacer una obra. Sí, hay que hacer una obra. Pero mientras tanto hay que levantar nuestros hogares fuera de las grandes ciudades. ¿O acaso ustedes no piden oración por sus hijos? ¿Por qué piden oración por sus hijos? Porque el mundo los consume. El internet, las drogas, las mujeres, la fornicación. ¿No los atrae eso? ¿No lloran ustedes padres por eso? Este mensaje será el último que se dé al mundo. El mensaje del tercer ángel advierte al mundo de la llegada de su ruina. Su posición llegó a ser más resuelta hacia la verdad. Su odio hacia la verdad se manifiesta en las medidas más severas contra ella hasta que alcance los límites de su fuerza para destruir el pueblo de Dios. Ahora entienden por qué la gente no acepta el mensaje de los tres ángeles. Porque va de lleno contra nuestra vida. Es un peligro creer que nosotros estamos bien. ¿Cómo somos delante de Dios? ¿Cómo somos? Pecadores. Y el pecador sin Dios estaría perdido. Pastor, ¿usted está perdido? Yo estoy perdido. Pecador. Caída la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban de ese vino y entonces no sepan discernir. Aún no ha dado de beber a todas las naciones el espíritu de conformidad con el mundo. Nosotros nos conformamos con este mundo porque tenemos nuestro patrón que nos da el dinerito a fin de mes, quincenal, semanal. Nos conformamos. Y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo, existe y ha estado ganando terreno, ¿dónde? En las iglesias protestantes
de todos los países de la cristiandad. Y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel. Ha caído, pero la apostasía aún no ha culminado, sino que está empezando la gran apostasía. Conflicto de los siglos, página 321. La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder, con señales y maravillas mentirosas, con todo el artificio de la injusticia y con todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos. Serán dejados para que reciban la eficaz operación del error a fin de que crean la mentira. La caída de Babilonia no será completa, sino cuando la iglesia se encuentre en este estado. La unión de la iglesia con el mundo, hermanos, apenas una línea divisoria de diferencia de la iglesia con el mundo. ¿Qué diferencia hay hoy en día adventista con el mundo? Hijos de padres adventistas con el mundo. ¿Qué diferencia, hermano? En cambio es progresivo, el cumplimiento perfecto. Pero eso de la caída todavía está reservado en lo porvenir. El mensaje de los tres ángeles encierra la marca, la bestia y el número. Y esto es importante estudiarlo, esto debemos manejarlo. El pan de cada día debe ser nosotros entender la marca, la bestia, el número, que se pone en contra y en oposición a lo que es el sello de Dios, la adoración al verdadero Dios, y el número que representa los 144.000. En este tiempo se están forjando los que van a pertenecer al grupo de los 144.000. Se están forjando en este tiempo. Yo no sé si serán adultos, niños, jóvenes, no lo sé, ni quiénes van a pertenecer, pero sí que habrá y se levantarán dentro de poco tiempo, porque los 144.000 se levantan en el proceso del sexto sello al séptimo sello. ¿En qué sello estamos nosotros? Y cuando hablo de sello, estoy hablando de Apocalipsis 6. ¿En qué sello estamos nosotros? Sexto sello. Bien. Sexto sello. ¿Se ha completado el sexto sello? Vamos allí. Apocalipsis 6. Apocalipsis 6. Los sellos. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Miré cuando se abrió el sexto sello, versículo 12. He aquí que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda en sangre. Hermanos adventistas, ¿esto se cumplió? ¿Sí o no? Sí. ¿Se cumplió? ¿Sí o no? ¿Quién dijo no? ¿Cómo? ¿Pero se cumplió esto, sí o no? Sí, se cumplió. El doble cumplimiento sí, tiene que ver, pero estamos viendo en líneas generales, esto tiene su cumplimiento. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer en sus higos cuando es sacudida por fuerte viento. Versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió del lugar. ¿Se cumplió? Aún no. ¿Dónde estamos nosotros parados? En el versículo 13. En la mitad del sexto sello.
Miren dónde estamos. Pronto se culminará el sexto sello y se quebrará el séptimo sello. Y ustedes saben que después de quebrar el séptimo sello, se lee el libro. ¿Cuál libro? El libro que se encuentra en Apocalipsis 5, que está escrito por dentro y por fuera. ¿Cuándo se lee ese libro? ¿Cuándo se lee el libro ese? Esto es historia, hermano. Es historia. La luz del mensaje del tercer ángel comenzó a brillar primero sobre el pueblo de Dios en las tempranas horas del 23 de octubre del 1844, en la mañana después del Gran Chasco. 50.000 personas esperando la venida de Cristo. Allí pueden encontrar, yo les mostré un diagrama que les hice para que ustedes entiendan cómo Hiram Edson vio que Jesús entró del lugar santo al lugar santísimo. Esta es la granja real, y este es el lugar para que ustedes noten. Allí sigue todavía el maizal. Esta es la casa, hermano, para que ustedes vean. Y aquí tenemos la foto de estas personas. Hiram Edson y Crozier, que iba acompañando. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Lo les comenté? ¿Sí? La causa de nuestra perplejidad llegará a ser clara como el día, dijo Hiram Edson. Tened fe en Dios. Allí fue cuando él vio que Jesús pasaba del lugar santo al santísimo, y entonces no debían esperar la venida de Cristo a esta tierra, sino que él estaba en el proceso del santuario celestial, comenzando el día de expiación. ¿Cuántos saben el día de expiación? Yo creo que acá hay que quedarse 2 años antes, o 2.300 tardes mañana. El tema del santuario, hermano, es una cosa que no debemos dejarlo librado de suerte. El adventismo nació bajo el estudio del santuario. A mí me gustaría posiblemente la próxima vez, si Dios me permite y me da vida, poder tocar una serie del santuario. Este tema investigado fue que, unido a otros eslabones, fue sacando la verdad, como yo les explicaba en esta semana, sobre Raquel Preston y el tema del sábado. Raquel Preston era una bautista del séptimo día. Cuando vino a Washington, su hija Raquel de Lick Wack llegó a ser la esposa de Frankfurt, con quien su hermano Guillermo fueron los primeros observadores del sábado entre los adventistas del sábado. Ningún grupo guardador del sábado se levantó entre los adventistas antes del Gran Chasco. Esa luz empezó a resplandecer luego de 1844, después del Chasco, pero antes de terminar el año, William Frankfurt se levantó en una reunión y testificó de que su estudio de la Biblia lo había guiado a la conclusión de que el séptimo día era el sábado y que él había decidido dejar de considerar el domingo como un día santo. Todas esas verdades, hermanos, se fueron levantando gracias a la llegada del mensaje del tercer ángel. Esto lo entendió el marinero Joseph Bay. Animo grandemente a Elena a creer que el Señor tenía una obra especial para que ella lo hiciera, decía Levi Stockman en su primera visión que animó a Ellen White. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de que estaban reunidas en un día, una mañana de frío? Una de sus amigas de ese hogar, Elizabeth Hine, fueron las que allí se comenzaron a orar, y Ellen White tuvo su primera visión. ¿Cuándo tuvo Ellen White su primera visión? ¿Cuál fue
el momento histórico en que Ellen White tuvo su primera visión. Cuando por allí cerca, otro que decía ser mensajero del Señor, el cual era el que había creado la iglesia de los mormones, era asesinado en una turba. Y por el otro lado, los golpes misteriosos y el principio del espiritismo. Todo eso fue en este ambiente que se presentó el verdadero don de profecía de Ellen White. El camino angosto, que ella lo relata en Notas Biográficas. Es un libro muy interesante. ¿Alguno tiene este libro o no? ¿Sí? ¿Dos? ¿Allí? Hermoso ese libro. Uno lo empieza a leer y dulce, dulce, dulce queda en el paladar. Cuando Ellen Harmon relató esta visión al pequeño grupo de 60 creyentes adventistas perplejos, desilusionados en Portland, el conocimiento que tenían de su singular experiencia cristiana, su sinceridad y su vida de consistencia y la naturaleza práctica del mensaje, los indujo a aceptarla como un mensaje del cielo. Allí tienen este libro, del cual yo les dije ayer que lo puedan obtener. Son 4 tomos que están en inglés, pero hoy es muy fácil poder traducir eso, hermano. Obreros evangélicos, hemos de afirmarnos en la fe, en la luz de la verdad que nos fue dada en nuestra primera experiencia. En aquel tiempo se nos presentaba un error tras otro. Ministros y doctores traían nueva doctrina. Solíamos escudriñar las Escrituras con mucha oración y el Espíritu Santo revelaba la verdad a nuestra mente. A veces dedicábamos, ¿cuánto? Noches enteras. ¡Noches! Hoy nadie quiere dedicar noches para no estar sonámbulo mañana. Es la necesidad que uno tiene de Dios. El trabajo que hoy puso el faraón delante de ustedes los consume, les quita todo el tiempo. Ustedes ya no pertenecen a Dios, pertenecen al faraón, su vida, su tiempo. ¿Quién se enriquece, ustedes o el patrón? Después de llegar, ¿cuántos años aquí jubilados? ¿65 años? ¿65 años para jubilarse aquí? ¿Qué tenemos? Nada. ¿Qué es lo que tenemos? Una casita, tal vez un coche. Y nuestra vida espiritual perdida. Se reunían con el propósito, compañías de hombres y mujeres piadosos. El poder de Dios bajaba sobre mí y yo recibía capacidad para definir claramente lo que es verdad y lo que es error. Hermano, cuando el mensaje del tercer ángel empezó a pregonar, allí hay varias verdades que salieron a flote, de las cuales no sabíamos. Uno de ellos tiene que ver con todo lo relacionado al santuario y especialmente el día de expiación. ¿Saben lo que significa el día de expiación? Estamos en ese gran día de expiación, dice el conflicto de los siglos. El tema del sábado. ¿Guardamos el sábado bien o no? ¿El adventista guarda bien el sábado? ¿Creemos en el espíritu de profecía? ¿O hacemos caso a los que dicen que hay que tirarlo al tacho de la basura? Ustedes sabían, ¿no?, que este espíritu de profecía fue quemado ahí en Centroamérica hace unos años atrás. ¿Sabían eso ustedes? Allí ese hijo de pastor argentino había quemado muchos libros del espíritu de profecía. Estoy hablando del año 1990. ¿Quién recuerda eso?
tres grandes ramas del mensaje del tercer ángel fueron fusionadas: santuario, sábado y el espíritu de profecía. La impaciencia del pueblo de Dios ha sido manifestado vez tras vez en su intento de tomar la obra de Dios en sus propias manos. Nosotros allí tenemos casos de Abraham, Sara, Rebeca, Jacob, como Israel en Cades Barnea cuando estaba a punto de cruzar, los judíos y Jesús. Siempre queremos tomar la obra nosotros y no dejarnos conducir por el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces nosotros quebrantamos los mandamientos? Porque esto va a ser la prueba, hermano. No se crean que la prueba va a ser otra cosa. La prueba tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios. Esto será la prueba ardiente por la cual deberá pasar el pueblo de Dios. La paciencia. Yo soy paciente. Bueno, vamos a ver si lo que tú dices es verdad. Tu paciencia será probada al máximo. Nunca ha habido un tiempo de angustia como será en ese tiempo. Allí es donde yo les dije que aparecerán los 144.000, mis queridos hermanos. A partir del año 1831 al 44, el Evangelio eterno se dio a todas las iglesias. Y entonces podemos ver en este diagrama cómo se desarrolló el mensaje del primero, el mensaje del segundo, desde que cae Babilonia. Cómo entonces muchos miembros de otras iglesias empiezan a salir de ella y a entrar en esta nueva verdad. El pueblo de Dios asciende más y más en el plano espiritual. El sello de Dios, el más alto peldaño. Un gran paso ascendente. Babilonia cae dentro de la vida del creyente. Pero si es rechazado, un gran paso descendente. Babilonia cae con su pueblo, pero su caída no es todavía completa. Aceptar o rechazar. Usted elige, porque el segador vendrá a esta tierra cuando culmine el mensaje de los tres ángeles. Cuenta las multitudes del mundo entre sus súbditos, pero la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos, ¿cómo? Pequeña. Son pocos, no es la mayoría. Son pocos. Son pocos como los que estamos aquí, cuando esto debería estar reventando de gente. Pero ¿quién quiere escuchar a Dios hablar? Dios resiste a su pretensión, a la supremacía. Si pudiese hacerlo desaparecer de la tierra, su triunfo sería completo. De que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos, infiere que sus pecados le han sido perdonados. Pero no sabe que la suerte de cada uno de ellos ha sido resuelta, ¿en dónde? En el santuario celestial. Y si cuando yo hago la pregunta, hermanos, ¿saben del santuario celestial? Entonces no vamos a saber cómo nuestros pecados van a ser borrados. Ustedes saben, hermanos, que todos los pecados que ustedes cometen día tras día, hora, segundo, van a parar al santuario celestial. Si usted cree que Jesús nos borra sin que nosotros obremos, estamos en una posición equivocada. Cuando termine el tiempo de prueba y si hay pecados que no confesamos, no serán expiados y nuestro nombre será borrado del libro de la vida. Será terrible, pero ni aún así el pueblo en la tierra sabrá cuando culmine el tiempo de gracia. No hay nada específico que señale. No se me duerman, no se me duerman. Tomen un poco de agua, pero no se me duerman. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios, haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe, su firmeza,
serán rigurosamente probados. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas. Pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Allí sigue diciendo, reconoce plenamente su debilidad y dignidad. Satanás trata de aterrorizarlo con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza nunca serán lavadas. Espera así aniquilar, ¿qué? Su fe. ¿Saben lo que quiere hacer Satanás? Aniquilar la fe. Y hacerle ceder a sus tentaciones y alejarlo de Dios. ¿Deseó toda la gente? En presencia del universo, atestiguó que es menor calamidad sufrir lo que venga que apartarse de un ápice de la voluntad de Dios. ¿Quién dijo eso? ¿Quién hizo eso? Jesús en su vida. Él tuvo fe en quién. ¿En qué tuvo fe Jesús? En su Padre. ¿Tenemos fe en Él? Como la tuvo Cristo. Pastor, yo quiero tener esa fe. Bueno, es necesario que Cristo more en nosotros, su justicia. Hermano, cuán carente estamos de la justicia de Cristo. Todavía este tema no se ha entendido. Debemos procurar tener la justicia de Cristo. Para nosotros ser aceptos en el amado, Cristo debe vivir dentro de nosotros. Y para que Cristo pueda vivir, debe morir nuestro yo. Nuestro yo todavía está vivo y coleando. El yo desea las cosas de este mundo, los colores de este mundo. El yo desea la plata y el oro. El yo, ¿qué desea? Desea todo lo carnal. Cristo no venció en lo carnal. ¿Recuerdan que yo le dije eso? Él venció en la parte espiritual. Así es como debemos vencer cada uno de nosotros. Por eso que hay muchos miembros hoy en la actualidad que no saben degustar la victoria. No saben, no tienen idea de lo que es ser victorioso en la vida espiritual. Constantemente caen en sus batallas, pierden en las tentaciones. La tentación se vuelve cada vez más fuerte. Es un hábito imposible de quebrar. Si no, miren a los niños. Los niños es el fiel reflejo de lo que hace el pecado. Con sus tendencias heredadas y cultivadas. Déjelo al niño así tal cual está cuando nace. Él no va a comprender ni entender que de buscar a Dios si no tuviera unos padres que le indiquen a dónde ir. Primer ángel, segundo y tercer ángel tienen que ver con la fe. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la... ¿Y qué es la fe en Jesús? Eso dice, los que aceptan el mensaje de los tres ángeles, guardan los mandamientos, la ley moral y tienen la fe de Jesús. Pero si no sabemos lo que es la fe de Jesús, Apocalipsis 12:17 es lo que dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de los que guardan y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes tienen el testimonio de Jesucristo? ¿Quién? Limpieza en nuestra vida,
desarrollo y educación. Nuevamente vuelvo a sacar el libro Primeros Escritos. Satanás, los santos, un espíritu de solemne y fervorosa oración, reinaba entre ellos una santa solemnidad. Los ángeles vigilaban con profundísimo interés los efectos del mensaje y alentaban a quienes lo recibían, apartándolo de las cosas terrenales para abastecer ampliamente la fuente de la salvación. Dios acepta entonces su pueblo. Jesús lo mira complacido porque reflejaba su imagen, la imagen del Cordero. Habían hecho un completo sacrificio, una entera consagración y esperaban ser transmutados en inmortalidad, pero estaban destinados a un nuevo y triste desengaño. Decía lo que había pasado en 1844. Claro, como ellos no tenían la comprensión del santuario, no sabían el ministerio que se estaba realizando en el verdadero modelo. Jesús pasaba de este departamento llamado santo a este departamento más pequeño llamado el lugar santísimo. Ustedes pueden leer esto, pero lo que sucedió en el cielo lo pueden leer en el libro Primeros Escritos, el fin de los 2300 tarde y mañana. Allí dice donde el Padre se sube en un carro y va, el carro va lejos, la distancia es amplia, mucho más que el de Moisés y el de Herodes. Y el Padre entra hasta el Santísimo. Y luego Jesús se sube a otro carro y le sigue al Padre hacia el lugar santísimo. Todas estas cosas son las que debemos volver a repasar, volver a estudiar. Mis hermanos, el tema del santuario es una de las cosas que deben predicar los predicadores de la verdad presente. ¿Dónde está eso? Libro Primeros Escritos, página 63. Estos son los temas en que deben espaciarse los predicadores. ¿Y qué predican los predicadores hoy en día? ¿De qué hablan los predicadores hoy en día? De inocularse. ¿De qué hablan? De la hambruna. ¿De qué hablan? Cuando debiera ser en estos temas que deben espaciarse. Los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, el tema del santuario, el tema de la no inmortalidad del alma, el mensaje de los tres ángeles. En estos temas deben espaciarse los hijos de Dios, porque el rebaño necesita ¿qué? Pasto fresco. El título del capítulo se llama Los mensajeros. Él hace una poderosa obra en el creyente para que llegue a estar totalmente preparado para el escrutinio del juicio investigador. Hermano, el juicio investigador comenzó en el año 44 y estamos en el 2022. Pronto va a terminar el juicio de los muertos en Cristo. Y dentro de poco va a pasar el juicio a los vivos. Yo no sé si estamos midiendo esto. Lo dice el profeta Daniel. Miraba yo en visión de la noche, aquí con la nube del cielo, veía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de Elías y le hicieron acercarse delante de él. Malaquías capítulo 3, verso 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. Conflicto de los siglos. Esta venida está predicha también por el profeta Malaquías. Repentinamente vendrá a su templo a quien buscáis. Pero el pueblo aún no estaba preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir.
Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como un fuego que purifica, más que jabón de lavadores. Sigue diciendo, se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ay, pastor, no quiero sufrir. Debemos pasar por ese horno para ser purificados. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Estando convencido, dice Filipenses, de esto, que Él, en que vosotros comenzó la buena obra, la terminará, la perfeccionará. El que lo llama es fiel, y así lo hará. Uno de los capítulos muy interesantes que siempre vuelvo a leer, joya de los testimonios. La prueba de Dios. Escucha. Dios probará a los suyos. Jesús los soporta pacientemente. No los vomita de su boca por el momento. Dijo el ángel. Dios está pesando a su pueblo. Joya de los testimonios, tomo 1. Si el mensaje hubiese sido de corta duración, como muchos de nosotros suponíamos, no habría habido tiempo para desarrollar el carácter. Hermano, lo que será visto de nosotros por decir somos cristianos es el carácter. Hoy hay en día dentro de nuestras iglesias, en el seno de la iglesia, hermanos que tienen espíritu de dragón y que ellos piensan que Dios los conduce. Nunca va a conducir un espíritu de dragón. Debemos ser una mansa oveja. Debemos quebrar esos hábitos que traemos de familia, hermano, que nos están perjudicando en nuestra preparación. Nuestro padre tenía un mal carácter y nosotros heredamos ese carácter. Pero nosotros, en vez de matarlo, lo alimentamos. Y entonces crece un gran dragón. Por eso que a veces en la mirada, hermano, yo a veces miro la mirada de las personas. La mirada dice mucho si es de cordero o si es de dragón. La mirada. ¿Saben que cuando Cristo predicaba, miraba los ojos de las personas y trataba de ver cómo esa persona reaccionaba? La mirada de cordero. Muchos actuaron por sentimiento, no por principio y fe. Y este mensaje solemne y temible los conmovió, obró su sentimiento, excitó sus temores, pero no realizó la obra que Dios quería que realizase. Dios no podemos burlar a Dios, Él lee el corazón. Porque sus hijos no se engañan así. Les da tiempo para que pase la excitación
Luego los prueba para ver si quieren obedecer el consejo. ¿Ustedes creen que es casualidad que llegamos aquí a Santo Tomás? Con Amílcar y todo el equipo de trabajo. Aquí no hay casualidad. Yo hace años que dejé de usar esa palabra en mi vocabulario. Dios está queriendo despertar, aunque sea 10 en Santo Tomás. Señor, pero si hubiera 10, yo lo destruiría por amor de esos 10. Aunque sea 5 en Santo Tomás. Aunque sea 2 almas en la iglesia de Santo Tomás. ¿Qué debo hacer, pastor? Sí. ¿Qué debo hacer? Esto es muy difícil para el orgullo de una persona, entregarse a Cristo. Pastor, yo ya estoy bautizado. ¿Sí? Pastor, yo me bauticé hace muchos años con el fuego, muchísimas gracias, del Espíritu Santo. ¿Sí? O cuando nos bautizamos no sabíamos nada. El pastor dijo, metiste. Tenemos que llenar, redondear el número. Cuando nos bautizamos, ¿sabíamos todas estas verdades? ¿Sabíamos? No sabíamos. Por eso que Dios, en su paciencia, da tiempo para que las personas puedan bautizarse. No un chapuzón, la muerte del yo en la tumba líquida. Cartas y manuscritos dicen, muchos son sepultados en el agua sin que ellos mueran. Cuando salen del agua, están vivos todavía, no han muerto. Por eso que Dios pide en el corazón que vaya obrando para que muchos vuelvan a hacer un pacto con Dios. ¿Ustedes saben que se puede volver a hacer un pacto? ¿Ustedes saben que se puede volver a rebautizar en el nombre del Señor? Pastor, pero si la Santa Cena y el tomar el vino, eso es bautismo. ¿Están seguros de decir semejante cosa? Todos tenemos la prueba de poder volver a rebautizar. En 1888, en el Congreso de Minneapolis. ¿Cuántos saben lo que pasó allí en Minneapolis en 1888? Estoy hablando de historia adventista, hermano. ¿Cuántos saben? Ese es el problema. La historia de nuestra iglesia. Hermano, yo les puedo pasar los libros que quieran, pero es mi deseo que no quedemos en tinieblas. Mensaje de la justificación por la fe. Wagner y el pastor John presentaron el tema de la justificación. Ellen White, años más tarde, Materiales 1888, 4 tomos, dijo que eran las gotas de Apocalipsis 18. ¿Y qué Apocalipsis 18? Mensaje de gracias, hermana, ya me estaba desanimando. Y ahí cuando recibieron el mensaje, aunque fue rechazado, muchos, había obreros de la iglesia, se rebautizaron. El doctor Robinson, ¿se acuerdan del doctor Robinson? El que habla de las vacunas, se rebautizó. ¿En serio, pastor? Claro, la historia está ahí. Y se rebautizaron muchos pastores adventistas, porque vieron su condición. ¿Qué condición es la que nosotros cuando nos vemos al espejo de la ley? ¿Qué nos dice? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Claro, hermana, dígalo sin miedo. Pecadores. ¿Usted es pastor, es pecador? Claro, pecadores. Dios conduce a su pueblo
paso a paso. ¿Por qué? Porque él entiende que hay un proceso en el corazón de las personas. Las personas no es que obedecen prestamente como hacen los ángeles. Los ángeles sí. Cuando Dios dice, ve allá, él no dice, espere, pero ¿por qué tengo que ir allá? No, ellos obedecen y vuelan rápido como un rayo. Pero el hombre no. Tiene que pensar, tiene que masticarlo, tiene que digerirlo. Pero hay casos de grandes hombres donde en la historia muestra que grandes hombres no han preguntado y han actuado. ¿Saben ustedes la historia? ¿Le nombro uno? Enoc. A diferencia de los que vivían en la tierra, Enoc buscaba la contemplación, buscaba la santificación. ¿Le nombro otro? Elías. Elías buscaba constantemente cumplir lo que Dios se deleitaba, hermano. Así como cuando ustedes comen el chuño, él se deleitaba, pero en Dios. ¿Y qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con Elías? ¿Murió? ¿Está la tumba hoy en día de Elías? Vino un carro de fuego, hermano, delante de los ojos de Eliseo, y el carro de fuego lo toma Elías y se lo lleva, hermano. ¿Y Enoc? ¿Qué pasó con Enoc? Cuando Enoc estaba junto a más de 500 personas, Enoc, vino un carro de fuego y lo toma y se lo lleva. ¿Te imaginas, Milcar? Por ser fiel a Dios, él viene y te lleva en un carro de fuego. Coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. Él quiere que aflore eso malo al ser corregido, cincelado. Algunos soportan ciertas pruebas, algunos, pero fracasan en otras. A medida que se avanza en este proceso, que no es nada lindo, el corazón es probado un poco más severamente. Los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón se opone a esta obra directa. Deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer. Si no quieren ser, ¿qué? Vomitados de su boca. Apocalipsis 3. Dijo el ángel: Dios irá probando cada vez más de cerca a cada uno de sus hijos. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, los rehuyen, retroceden, porque hiere directamente a algún ídolo suyo. Así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón, que los aísla de Cristo Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad, y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos, escuchar el consejo del testigo fiel. Si alguno no quiere ser purificado por la obediencia de la verdad, vencer su egoísmo, su orgullo, sus malas pasiones, los ángeles de Dios reciben este encargo. Se han unido a sus ídolos, dejadlos, y prosiguen con su obra, dejándolo en manos de los malos. Hermano, terrible este capítulo. Ángeles que aquellos que no han subyugado sus rasgos pecaminosos, los que resisten en cada punto, soportan cada prueba, vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel,
recibirán la lluvia tardía, estarán preparados para la traslación. Ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios quiere en nuestra vida. Él quiere realizar en su profeso pueblo. Estimados amigos, no os engañáis acerca de vuestra condición. Dios no puede ser burlado. Conozco tus obras. El tercer ángel está conduciendo al pueblo paso a paso, no abajo, arriba, cada vez más arriba, mis hermanos. Es así que entonces, a partir del año 31, Cristo el refinador prepara a su pueblo para la muerte, resurrección y la limpieza en el lugar santísimo. 1844, prepara a su pueblo para la traslación y la limpieza final. Y lo que se viene, lo que está en nuestro porvenir, lo que pondrá cara a cara con la muerte, prepara a su pueblo para la obra final. ¿Cuál obra final? La angustia de Jacob. Hermano, ¿cuánto es el tiempo de la angustia de Jacob? ¿Cuánto comienza? Con el cierre del tiempo de gracia para todo el mundo. Bien, están mirando el diagrama, bien. Claro, allí comienza. ¿Habrá hijos de Dios en el tiempo de angustia de Jacob? ¿Hay hijos de Dios en el tiempo de Jacob? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué sufre si ya están sellados? Si ya se cerró el tiempo de gracia. ¿Por qué sufre? Tienen que ser purificados. Pero ¿por qué sufren si ya están sellados? ¿O no están sellados? La angustia que va a ser es más angustia mental. Si nuestros pecados no están. ¿Por qué sufre? Están sellados, numerados. ¿Por qué sufre? Eso lo vamos a estar viendo el sábado. Dejamos lo lindo para el sábado, ¿sí? Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo. ¿Sin qué? Sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula. Sus caracteres ya no serán de dragón, purificados de todo pecado por la sangre de ¿qué? Ay, hermano, y algunos toman por inmunda la sangre de Cristo. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal, mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos, no de los que no confiesan, son quitados del santuario. Debe llevarse a cabo una obra especial de ¿qué? Purificación, de liberación del pecado. Eso es lo que nos tiene atados hoy en día, hermanos. El pecado no nos deja actuar. Siempre o pertenecemos a alguien, pero Dios ha hecho al cristiano para que sea libre, para que ninguna organización pisotee su cabeza, nadie maneje su conciencia. Debemos ser libres. Amén. ¿Quieren saber lo que significa libertad? ¿Cómo yo lo veo la libertad? Yo tuve las cadenas de Babilonia. Las cadenas de Babilonia son pesadas, hermano. Todos los días levantarse a las 3:30 para ir a cumplir con el faraón. Frío, calor, enfermo, no enfermo. Hacer las largas colas para esperar el bus. Yo
sé lo que son esas cadenas pesadas de Babilonia. Ah, pero cuando Dios corta las cadenas, uno es libre. Yo no sé cómo explicar en palabras el sentimiento de ser libre. Ninguna mano me puede decir a mí, no vayas allá, no vayas aquí. Ningún pastor me puede poner cercos, porque yo los voy a saltar. Y aunque haya barro en el lugar, lo voy a pisar. Y aunque haya el sol abrasador, como en algunos lados del Perú, igual voy a ir sin gorro. La felicidad de sentirse libre, hermano. Pero yo no se los cuento para que ustedes lo deseen, se los cuento para que ustedes lo prueben, lo degusten. Esta obra está presentada, claro, hermano, con mayor claridad en los mensajes de los 3 ángeles. Pero donde vamos a entrar es el tema del juicio de los vivos. Mientras que su tiempo de gracia estaba concluyendo, los antediluvianos se entregaban a una vida agitada de diversiones y ¿qué? Los antediluvianos. ¿Y nosotros a qué nos dedicamos? A diversiones y festividades, colores y globos. ¿Sí o no? Todo eso es lo que llena nuestra mente. Los que poseían influencia y poder se empeñaban en distraer la atención del pueblo con alegrías y placeres, para que ninguno se dejara impresionar por la última solemne advertencia. ¿Cómo enseñan las iglesias hoy en día? Hoy en las iglesias hay muchas guirnaldas. ¿Guirnaldas se dice? Muchos colores, muchos firuletes, muchos globos. Hermanos, en mi época no había globos. En mi época se llevaba la Biblia a la escuela sabática y se estudiaba allí. Ay, hermano, si les pudiera contar los gozos de poder estudiar la Biblia en ese tiempo de escuela sabática. Para que ninguno se dejara impresionar por la última solemne advertencia. ¿No vemos repetirse lo mismo hoy? La destrucción se avecina. En estos postreros días, los hijos de Dios se distinguen tanto por su desobediencia. ¿Qué dice? Estoy leyendo bien, hermano. Se distinguen tanto por su desobediencia y falta de respeto que Dios lo ha notado especialmente. Ello constituye una señal de que el fin se acerca. Pastor, ¿cuál es la señal? Que hay desobediencia en los hijos de Dios. El Señor dice, no matarás. ¿Y el hombre qué hace? Mata. Mata a la bestia y se la come. Falta de respeto. Ello constituye de que esto está cerca y demuestra que Satanás ejerce dominio casi completo sobre la mente de los ¿quién? ¿Dónde están los jóvenes, hermanos, de la iglesia? ¿Dónde están los jóvenes? ¿No hay departamentos de jóvenes para contenerlos? Sí, hay departamentos, ¿no? No, estos departamentos fueron creados para contener a los jóvenes, para que los jóvenes estén en la iglesia. Ah, qué bueno. Ahora quiero mirar. ¿Dónde están? Pastor, no están. Ah, entonces falló esa actividad. Si falló, vuelvan a las actividades que Dios pide para que los jóvenes vuelvan. El cielo no cabe hijos ingratos. Los hijos que deshonran y desobedecen a sus padres y desprecian sus consejos e instrucciones no pueden tener parte en la tierra renovada y purificada. Esto no será para el hijo o la hija que hayan sido rebeldes, desobedientes, ingratos
a menos que los tales aprendan a obedecer y someterse. Aquí nunca lo aprenderán. La paz de los redimidos no será turbada por los hijos desobedientes, revoltosos e insumisos. Ha de haber primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Debe haber un desarrollo constante de la vida cristiana, un progreso permanente en la experiencia cristiana. Debíamos procurar esto ardientemente. No podemos, para que, dice, adornemos la doctrina de Cristo, nuestro Salvador. Testimonio para los pastores, hermano. Testimonio para los pastores. El pasaje bíblico que más ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista en la declaración hasta 2300 tardes y mañana. Daniel 8:14. Y entonces será purificado el mundo. ¿Se va entendiendo por qué el mensaje del primero que hemos visto, el mensaje del segundo y el mensaje del tercer ángel son rechazados en la iglesia? Y si a ustedes les parece que yo hable claro, mañana vamos a estar hablando del cuarto ángel. Y como ya mañana es viernes y vamos a estar entrando en esos últimos 3 temas, que allí, ay mamita, quería eso como agarrar la papa caliente. Entonces mañana yo me voy a introducir ya lo que va a ser el sábado. Y mañana vamos a ver por qué era necesario el cuarto ángel. ¿Y por qué el cuarto ángel no está en la serie de Apocalipsis 14? ¿O no, Patricia? Eso es lo que tenemos que investigar mañana. Mañana no nos vamos a ir sin saber por qué Dios levantó un cuarto ángel. Y lo que vamos a ver el sábado, no se los voy a adelantar, lo van a ver si van a estar presentes. Creo que tampoco vamos a salir en vivo el sábado, ¿no? No. Acá no lo van a poder ver, así que si quieren saber van a tener que ir para allá, ¿no? ¿Sí? ¿Así es? Es una trampita eso, ¿no? Pero yo les adelanto que los últimos temas son los más importantes y posiblemente no lo hayan escuchado, posiblemente. Para terminar entonces hablando sobre el mensaje de los 3 ángeles el día de sábado. ¿La reunión va a ser dónde? Curpiri, así, con K, ¿no? O con Q. Con C, Curpiri, ¿no? No digo nada. Mis hermanos, vamos entonces terminando con esta presentación del mensaje del tercer ángel que hemos visto. Estos temas quedarán grabados en nuestro canal de YouTube. Para los que, hermanos, deseen suscribirse, pueden buscar en el canal de YouTube. La luz de la hora presente ya no, porque ese canal fue borrado, me lo borraron. Tienen que buscar el canal Daniel Pinto en YouTube. Es un canal nuevo. El canal que tuvimos nos borraron, lo eliminaron allí, nos eliminaron 1685 videos. Así que ahora apenas tenemos 15 videos nuevamente a subir todo ese material. Ténganme paciencia, vamos a estar subiendo. Pero pueden a suscribirse y así les va a llegar las notificaciones de los temas que estamos subiendo constantemente. Y pueden seguirnos también por Facebook. Pastor Daniel Pinto, pueden seguirme por allí también. Aquí tienen mi WhatsApp. Si quieren consulta, atendemos 23 horas del día. Sí, una hora de descanso, que me permito. Sí. Vamos entonces a dejar a nuestra hermana Lady para que tenga un cántico de alabanza, para que podamos deleitarnos, hermanos, en lo que el Señor pueda hablarnos, en las notas, para que pueda abrir nuestros corazones. El Señor está llamando constantemente a sus hijos
para que tomen decisiones importantísimas, hermanos. Son temas de vida o muerte eterna. Pensemos y meditemos en este tema que nos va a cantar nuestra hermanita Neida César.